Fuiste su mayor decepción. Esa fue la frase que destrozó el pequeño pedazo que me quedaba. No un grito, no un sollozo, solo 6 palabras dichas con tanta calma que cortaron más profundamente que cualquier cosa que Loretta me hubiera lanzado antes. Pero déjenme llevarlos de vuelta. Era una tranquila noche de lunes cuando sonó mi teléfono. Estaba sentada a la mesa de mi cocina, hojeando bolsas de trabajo independientes, comiendo pasta sobrante directamente del recipiente. La voz de la enfermera era suave, clínica, casi distante, como si suavizar el golpe lo hiciera doler menos. Su padre ha empeorado. No creemos que pase la noche. No dejé caer el tenedor. No lloré. No grité. Solo me senté allí, mirando la pared, con el corazón latiendo en mi pecho como si intentara escapar. Hay una quietud que se instala en tus huesos cuando el dolor llega temprano, una especie de temor silencioso que envuelve tus pulmones antes de que tu mente pueda ponerse al día. 10 minutos después, estaba fuera de la puerta, con una sudadera con capucha y mallas, las llaves en la mano, conduciendo por calles mojadas, aún resbaladizas por una tormenta pasajera. Cada semáforo en rojo se sentía como un castigo, una penitencia por no visitarlo antes, por no llamar lo suficiente, por no luchar más duro para ser parte de su vida de nuevo. No habíamos hablado en casi 3 semanas. Dijo que estaba cansado. Loretta dijo que no había nada de qué preocuparse. Pero Loretta había estado mintiendo desde el día en que se casó con él. Cuando entré en la UCI, el aire me golpeó como lejía y silencio. El zumbido de las máquinas, la tos ocasional resonando por el pasillo. Y allí estaba él. Thomas Bell, mi padre. Una vez más grande que la vida, el hombre que construía casas y hacía que cada habitación se sintiera como una posibilidad, ahora parecía pequeño, encogiéndose en las sábanas blancas, con la piel pálida, los labios agrietados. Su pecho subía y bajaba en patrones desiguales. Sus manos, una vez tan firmes y seguras, yacían inertes a su lado. Caminé hacia su cama y alcancé una. Estaba fría, pero se movió. Una suave contracción, un destello de vida. Papá, susurré. Y por un momento, solo un segundo, juré que sonrió. Me senté en la silla junto a él, acercándola hasta que mis rodillas tocaron el marco de la cama. Mi pulgar trazaba pequeños círculos sobre el dorso de su mano, como solía hacer cuando era pequeña, cuando construíamos fuertes de almohadas y hacíamos panqueques los domingos. Antes de Loretta. Entró en la habitación como si fuera suya. Clic, clic, clic. Sus tacones en el suelo del hospital resonaron como disparos. Su perfume llegó antes que ella, demasiado dulce, demasiado fuerte, todo mal para un lugar destinado a decir adiós. No lo miró, no al principio. Sus ojos se clavaron en mí como si fuera una invasora en su dominio. No me inmuté. No la saludé. Colocó su bolso de diseño en la mesa auxiliar, enderezó la manta a los pies de la cama, como si lo hubiera estado haciendo todo el tiempo, y luego se volvió hacia mí, con su expresión fría, engreída, practicada. Veo que finalmente decidiste aparecer. No respondí. Suspiró ruidosamente, como si mi presencia fuera una molestia. Ha estado preguntando por ti, ¿sabes?, dijo. Pero no de la forma en que piensas. Me quedé en silencio. Los años me habían enseñado que enfrentarme a ella era un juego perdido. Se acercó, ahora de pie entre mí y el monitor cardíaco. Me dijo que lamentaba muchas cosas. Principalmente, dijo, quitándose una pelusa imaginaria de su blusa inmaculada, cuánto tiempo perdió tratando de arreglar a alguien que no quería que lo arreglaran. Aún así, no dije nada. Mi mandíbula estaba apretada, mis ojos en su pecho, observando, deseando que se levantara. Siempre estuviste perdida, K, continuó. Malhumorada, desagradecida. Lo tenías todo y aún así hacías el papel de víctima. Y luego esas palabras, fuiste su mayor decepción. Lo dijo como un brindis, como si le trajera una satisfacción retorcida. La miré, realmente la miré. No había dolor en su rostro, ni tristeza, solo una especie de alegría silenciosa enmascarada como preocupación. Quería gritar, quería maldecir y gritar y devolverle cada herida que me había hecho, pero algo en mí se negó a darle eso. Volví a mirar el rostro de mi padre. Sus párpados se crisparon por un segundo.
No estaba segura de si ya podía oír nada. Ella soltó una suave risa, como si hubiera demostrado que tenía razón. Por supuesto que no te defenderás. Nunca lo haces. Se dirigió a la silla de la esquina y se sentó con las piernas cruzadas, perfectamente compuesta, reina de una habitación que nunca mereció gobernar. Fue entonces cuando Jade entró, mi prima, mi ancla. No dijo nada cuando entró, solo me miró, luego a Loretta. Su mandíbula se tensó cuando vio la mirada en mis ojos. Se acercó y me apretó suavemente el hombro. Lo sabía. Había visto esta dinámica desarrollarse durante años. No necesitaba preguntar. Nos sentamos allí en silencio, 3 personas, un hombre moribundo. El monitor pitaba. El aire se sentía denso. Sostuve la mano de mi padre, con los ojos cerrados, deseando que se despertara. Solo un momento más, una palabra más, una oportunidad más. Y entonces se movió. Sus párpados revolotearon. Su cabeza se giró hacia mí. Susurró. Me incliné rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Estoy aquí, papá. Estoy aquí. Sonrió. Era débil, pero era real. Y en esa sonrisa vi todo lo que necesitaba, amor, arrepentimiento y el más mínimo rastro de paz. Loretta se levantó abruptamente, tratando de acercarse, pero él no la miró. Sus ojos permanecieron fijos en los míos. Trató de hablar de nuevo, pero no salió nada. Solo un último aliento y luego silencio. El monitor se detuvo. La enfermera entró corriendo, apretó botones, negó con la cabeza. Hora de la muerte, 9:16 de la noche. Loretta retrocedió, su rostro aún ilegible. Sin lágrimas, sin temblores, solo labios apretados y una mirada en mi dirección, como si ya hubiera ganado algo. Pero ella no lo sabía. En lo profundo del bolsillo de mi abrigo estaba el sobre que mi padre me dio solo 3 días antes. Y sus últimas palabras para mí, susurradas con más significado que cualquier cosa que Loretta pudiera fingir, resonaron en mi mente: pase lo que pase, espera al abogado. Así que me puse de pie. Besé su frente. Me despedí. Y la dejé allí con todas sus mentiras y toda su crueldad, porque sabía lo que venía, y iba a arder. El dolor no siempre aparece con gritos o lágrimas. A veces llega como entumecimiento, una pesadez que permanece en tus pulmones y se instala detrás de tus ojos. Así es como se sintió en los días posteriores a la muerte de mi padre. Pero Loretta lloró, o al menos se aseguró de que todos pensaran que lo hizo. A las pocas horas del anuncio, había publicado un tributo cuidadosamente curado en Facebook, una presentación de diapositivas de fotos, su boda, vacaciones, una foto de él sosteniendo una copa de vino en alguna gala. No había ni una sola imagen de mí. El pie de foto decía: el amor de mi vida, gracias por nuestro hermoso viaje. Te extrañaré por siempre. Los comentarios llovieron: ustedes dos eran almas gemelas. Lo siento mucho por tu pérdida, Loretta. Tuvo suerte de tenerte. Una persona incluso escribió: espero que Kate esté apoyando en esto. Me quedé mirando esa línea durante un minuto completo antes de apagar mi teléfono y tirarlo al otro lado del sofá. No había llorado. No había gritado. No había roto ni un solo plato. En cambio, fui a mi habitación y abrí el segundo cajón de mi tocador. Debajo de 2 viejos cuadernos estaba el sobre que mi padre me había entregado 3 días antes de morir. Estaba sin marcar, sellado y más pesado de lo que debería haber sido. Su voz resonó en mi cabeza: pase lo que pase, espera al abogado. Así que esperé. 3 días de silencio. 3 días de evitar llamadas de personas que no importaban e ignorar mensajes pasivo-agresivos de familiares que no me habían visto en años pero que de repente sintieron la necesidad de saber de mí. Solo un mensaje importaba, y llegó en la tercera noche. Era de Evelyn Tran, la asistente de mi padre durante más de una década, una mujer que recordaba de mi infancia como amable, organizada y afilada como un bisturí. El texto era breve: tu padre confiaba en ti. Prepárate. Todo está a punto de cambiar. Lo leí una y otra vez, sin saber si era una advertencia o una tranquilidad. Tal vez ambas. En la mañana de la lectura, estaba parada afuera de Hacen Milton LLP con Jade a mi lado. Su presencia era sólida,
silenciosa, como siempre lo era cuando más la necesitaba. No dijo nada, solo colocó una mano firme sobre mi hombro antes de entrar. La oficina de abogados era cálida y estéril, llena de paneles de madera y el tenue aroma a pulimento de limón. Parecía el tipo de lugar donde sucedían cosas que cambian la vida en completo silencio. Loretta ya estaba allí, por supuesto. Llevaba un blazer negro a medida, perlas y el mismo lápiz labial perfectamente aplicado que usaba en el hospital. Le dio a la recepcionista una sonrisa suave y triste, luego volvió esa máscara hacia nosotros. Sus ojos se posaron en mí, calculadores. Dijo, como si hubiera esperado que apareciera como una amenaza, no pensé que vendrías. Fui invitada, dije con calma. Legalmente. Ella soltó una suave risa falsa. Por supuesto, simplemente no parecía lo tuyo, estos asuntos formales. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de la sala de conferencias y apareció un hombre con traje gris. Señora Bell. Señora Bell. Señora Nguyen. Asintió con la cabeza a todos nosotros. Soy Daniel Hayes. Comencemos. Lo seguimos a una habitación tranquila con una larga mesa de caoba. Los archivos estaban cuidadosamente apilados frente a él, una carpeta de cuero a su lado. La iluminación era suave pero implacable, proyectando cada movimiento con una claridad nítida. Nos sentamos. Loretta cruzó las piernas y se reclinó como si estuviera a punto de recibir una placa. El señor Hayes abrió la carpeta y se aclaró la garganta. Según el último testamento modificado de Thomas Elliot Bell, comenzó, ahora procederé con la lectura de sus últimas voluntades. Los dedos de Loretta se crisparon ligeramente sobre la mesa, pero rápidamente lo enmascaró ajustándose el collar de perlas. El señor Hayes hizo una pausa. Antes de proceder con el patrimonio, su padre solicitó que se leyera en voz alta una carta personal. Desdobló una sola página escrita a mano. Su tono cambió de formal a gentil. A Loretta, comenzó. Loretta parpadeó una vez, se enderezó en su silla. Sé que este momento es incómodo. No estoy orgulloso de todo lo que sucedió entre nosotros, pero necesito que escuches esto de mí directamente. La habitación se tensó. Tú y yo construimos una vida juntos, eso es cierto. Pero había partes de mí que nunca aceptaste, especialmente acá. Mi nombre, pronunciado en voz alta por primera vez en días. No había sido evitado. Mi hija nunca fue tu carga, sin importar cómo la trataste como tal. La mandíbula de Loretta se tensó. Le fallé de muchas maneras. Dejé que el silencio reemplazara al coraje. Dejé que tu voz ahogara la suya. Y al hacerlo, permití que el daño viniera de mi inacción. Esta carta y este testamento son mis intentos, aunque tardíos, de corregirlo. La habitación se quedó tan quieta que podía oír mi propia respiración. Loretta se sentó inmóvil, con los labios apretados. Jade me miró, con los ojos abiertos pero ilegibles. El señor Hayes dobló la carta cuidadosamente y la colocó a un lado. Ahora, dijo, con la voz volviendo a su tono practicado, pasamos a la parte legal. Pero en ese momento, antes de que se anunciara un solo activo, vi el cambio en el rostro de Loretta. No era dolor, no era confusión, era miedo. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no tenía el control. Y me di cuenta de que mi padre finalmente había hablado. Por un momento, después de que se leyó la carta, la habitación se congeló en el tipo de silencio que se siente como contener la respiración. Los ojos de Loretta no se habían movido, sus hombros estaban rígidos. Las palabras que mi padre había dejado aún colgaban pesadas en el aire. Pero lo sentí, ese cambio, ese desenredo. El señor Hayes tomó un sorbo de agua, luego pasó la página de su archivo y continuó con una voz clara y practicada, como se describe en el testamento modificado final, fechado 3 semanas antes del fallecimiento del señor Bell. Loretta finalmente parpadeó. Se realizarán las siguientes distribuciones. Se inclinó ligeramente. Podía verlo en su postura, expectativa, propiedad, derecho. Y entonces, a la señora Kaya Bell, Thomas Bell deja la totalidad de su firma de arquitectura, incluida toda la propiedad intelectual, los contratos y las participaciones financieras. También lega la casa familiar ubicada en 214 Crescent Drive,
junto con todas las posesiones personales dentro y la totalidad de sus ahorros primarios y cuentas de inversión. Mi corazón dio un vuelco. No había esperado esto, no todo, no todo. El señor Hayes continuó, imperturbable. Además, se ha establecido un fondo educativo privado titulado Cave Future, a nombre de Kaya, designado para su uso en el apoyo a aspirantes a arquitectas. La financiación inicial es de $250,000, con un crecimiento anual proyectado a través de las ganancias residuales de la empresa. Se me secó la boca. Había olvidado que alguna vez le dije a mi padre que quería ser arquitecta. Había enterrado ese sueño hacía tanto tiempo que pensé que él también lo había hecho. Entonces llegó el golpe final, no para mí, sino para ella, a la señora Loretta Bell. El señor Bell deja la propiedad secundaria ubicada en el condado de Fairbater, también conocida como la cabaña junto al lago. Este activo fue solicitado y diseñado específicamente por la señora Bell, y debe transferirse en su totalidad sin gravámenes ni impuestos. Silencio. Le tomó un segundo a Loretta procesar lo que acababa de escuchar. Y cuando lo hizo, su rostro pasó de pálido a ruborizado en un instante. La cabaña, espetó, con la voz quebrada. Ese lugar apenas vale 40.000. El señor Hayes no se inmutó. Es lo que el señor Bell designó. Esto es absurdo, ladró, poniéndose de pie. Debe haber estado confundido, drogado, manipulado. La vi girar en espiral, su imagen cuidadosamente curada de la viuda afligida desmoronándose ante mis ojos. No estaba pensando con claridad. Loretta me señaló como si yo fuera el diablo encarnado. Ella se metió en su cabeza, se aprovechó. Era vulnerable, estaba enfermo. Ella lo envenenó contra mí. Le pediría que bajara la voz, señora Bell, dijo el señor Hayes con firmeza, o tendré que pausar esta lectura. Yo lo cuidé durante años. Yo dirigía esa casa. Yo manejaba sus medicamentos, sus citas. ¿Yo? Se estaba desmoronando, en voz alta, públicamente, maravillosamente. Y entonces se abrió la puerta y entró Miles, su hijo, mi ex hermanastro. La habitación se congeló de nuevo. Miles no había estado mucho por aquí en los últimos años. Fuimos cercanos una vez, antes de que Loretta envenenara lentamente esa relación también. Verlo entrar ahora, tranquilo, sereno, con la mirada fija en su madre, fue como ver una sombra del pasado volver a entrar en la luz. Me gustaría hablar, dijo. Loretta se dio la vuelta. ¿Qué estás haciendo aquí? Me pidieron que estuviera aquí, respondió Miles. Y me quedo. El señor Hayes asintió. Por favor, adelante. Miles se volvió para mirarme primero. Lo siento por todo lo que no dije cuando éramos más jóvenes. Lo vi, simplemente no sabía cómo enfrentarme a ella entonces. Se me hizo un nudo en la garganta. Volvió a mirar a Loretta. No puedo dejar que te abras camino con mentiras esta vez, mamá. Estuve allí el día que le diste a papá las pastillas equivocadas y le dijiste que no respondiera a los mensajes de texto de Kaya. Te escuché decirle que solo venía por dinero, que era débil, inestable. El rostro de Loretta se quedó sin color. Me presionaste para que dijera lo mismo cuando Kaya llamó. Incluso intentaste que papá te firmara un poder notarial. Ya no confiaba en ti. Por eso cambió el testamento. Estás confundido, murmuró ella, sacudiendo la cabeza. No sabes de qué estás hablando. También filmó algo, dijo Evelyn desde la esquina. Todos nos volvimos. Ni siquiera me había dado cuenta de que había entrado. Estaba parada junto a la ventana, tranquila e inmóvil, con una pequeña tableta en la mano. Thomas me pidió que lo grabara el día que finalizamos los cambios, dijo. Estaba completamente lúcido. ¿Tenía una enfermera presente como testigo? Le entregó el dispositivo al señor Hayes, quien lo colocó sobre la mesa y presionó play. Allí estaba él, mi padre, más delgado de lo que recordaba, pero con ojos agudos y firmes. Si estás viendo esto, dijo, entonces he fallecido. Y si estás en esa habitación, Loretta, sé lo que probablemente estés diciendo, que estuviste allí para mí, y que K no lo estuvo. Pero la verdad es que te dejé apartarla, y me arrepiento todos los días. Loretta hizo un sonido en su garganta, algo entre un jadeo y un ahogo. Esta es mi voz, mi elección,
Y quiero que conste en acta. Dejo mi legado a la persona que todavía creía en mí cuando olvidé cómo creer en mí mismo, mi hija. El vídeo terminó. Nadie habló. Loretta se dejó caer en su silla, con los ojos vidriosos, las manos temblorosas. El señor Hayes se aclaró la garganta. Todos los documentos están notariados y son legalmente vinculantes. Puede impugnarlos, pero le aseguro que estamos bien preparados. Loretta no respondió. No se movió. Solo miró la pantalla como si le hubiera robado el futuro que creía que se le debía. Y yo me senté allí en silencio, con el corazón latiendo con fuerza pero firme. No enojada, no engreída, solo vista, finalmente. Y la tormenta que trató de invocar había pasado. Las llaves encajaron en la cerradura como si me hubieran estado esperando. Cuando subí al porche familiar de 214 Crescent Drive, ahora legalmente mío, me di cuenta de que no había cruzado esta puerta principal en casi 7 años. La última vez que lo intenté, Loretta había cambiado las cerraduras y dijo algo sobre preservar la paz en el hogar. En aquel entonces, me quedé afuera bajo la lluvia con una caja de pastelitos de cumpleaños y una pintura que nunca llegué a darle a mi padre. Los dejé en el porche y nunca recuperé ninguno de los dos. Pero esta vez, nadie me detuvo. La puerta crujió ligeramente cuando la abrí. El aire interior todavía estaba, no viciado, solo en pausa, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración para que yo regresara. Olía a cedro y a recuerdos. La sala de estar se veía casi exactamente como la recordaba, el mismo sillón de cuero marrón que papá solía reclamar después de la cena, la estantería con libros de arquitectura apilados de lado, la estatua de Beagle de cerámica que compramos en un mercado de pulgas cuando tenía 10 años todavía estaba junto a la chimenea. Me quedé allí mucho tiempo, con las llaves en la mano, respirándolo todo. Esto ya no era solo una casa, era una prueba de que no había imaginado mi lugar aquí, que no había sido un error persistente en la nueva vida de mi padre. Este espacio era mío ahora, en todos los sentidos. El primer día solo caminé de habitación en habitación, en una especie de asombro. Abrí armarios, toqué superficies viejas y miré dentro de los cajones que Loretta solía mantener cerrados. El refrigerador todavía tenía uno de mis dibujos de la infancia pegado con un imán a la puerta, un dibujo a crayón de papá y yo bajo un sol gigante con las palabras «el mejor constructor de todos los tiempos». Casi lloro cuando lo vi. Pero el verdadero descubrimiento se produjo arriba, en el ático. Enterrado debajo de cajas etiquetadas como luces navideñas y declaraciones de impuestos, encontré un contenedor de almacenamiento desgastado etiquetado como KB Future. Dentro había carpetas, bocetos, borradores impresos. Un plano estaba enrollado con una goma elástica, fechado hace 3 años. Lo desenrollé suavemente, el papel crujió un poco en los pliegues. Era un diseño completo para una pequeña galería de arte, 2 salas de exposiciones, una cúpula de tragaluz y un espacio de trabajo etiquetado como El Rincón de Calla en la parte inferior, con la letra de mi padre. Galería KB Future para la primera exposición de Calla Bell, 30 años. Me senté en el suelo del ático, con el papel extendido sobre mi regazo, las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. Lo recordaba. Creía, incluso cuando yo me detuve, incluso cuando Loretta le dijo que era una pérdida de tiempo y talento, incluso cuando yo lo creí. Junto al plano había una pequeña caja fuerte. La llave estaba pegada debajo de la tapa del contenedor. Dentro había una sola unidad USB y un extracto bancario impreso. El nombre de la cuenta decía Proyecto KB Future. Se había abierto el año que me fui a la universidad. Transferencias automáticas, pequeños pero constantes depósitos mensuales. Una década de fe. $74,200.13. Casi se me doblan las rodillas. No solo me había apoyado en teoría, había construido una base debajo de mí que ni siquiera sabía que existía. Cerré la caja fuerte, doblé el plano con cuidado y bajé las escaleras con algo dentro de mi agrietado, no roto, pero finalmente respirando. A la mañana siguiente, abrí el estudio detrás de la casa. El espacio estaba polvoriento, telarañas en las esquinas, pero la luz seguía siendo hermosa. Ese siempre fue su don, saber cómo dar forma a la luz a través de las ventanas. Froté las encimeras, reemplacé las bombillas y abrí las grandes ventanas dobles para que la brisa pudiera entrar. Por primera vez en años, saqué mi cuaderno de bocetos y cogí un lápiz.
No importaba lo que dibujara, lo que importaba era que lo hiciera. Hice café como me gustaba, ligero, dulce, con leche de avena y canela, y nadie me dijo que era demasiado débil o infantil. Puse viejos discos de jazz en el estéreo, con los que solíamos bailar en la cocina, y nadie puso los ojos en blanco. Esta casa era mía ahora, y no tenía que pedir permiso para existir en ella. Jade empezó a visitarme una vez por semana, siempre con comida para llevar y esa energía tranquila y estabilizadora que solo ella podía traer. Nos sentábamos junto a la ventana con albóndigas o tacos y hablábamos de todo menos de Loretta. No porque la estuviéramos evitando, sino porque ya no necesitábamos darle ese espacio. Escuché que Loretta intentó impugnar el testamento. No llegó muy lejos. Thomas Bell se había asegurado de eso. Su equipo legal fue minucioso, el vídeo, las firmas, los testigos. Era hermético. Evelyn lo confirmó en un correo de voz, con un tono tranquilo y seguro, se acabó. Loretta se desvaneció silenciosamente, como siempre lo hacía cuando no quedaba nadie a quien manipular. Y por primera vez, no la odié. La compadecí. Construyó su vida en torno al control y el poder, y cuando esas cosas le fueron arrebatadas, no quedó nada, solo una mujer amargada y una cabaña junto al lago que nunca quiso. Yo tenía una casa llena de luz. Algunas noches hablaba con mi papá, no en voz alta, solo en silencio, cuando el viento golpea las ventanas de cierta manera, o cuando encuentro una nota con su letra en el reverso de un recibo viejo, más canela la próxima vez. Guardo todas y cada una de ellas. No sé si me escucha, pero lo digo de todos modos, gracias por recordarme, por verme, por finalmente elegirme. Solía pensar que el silencio era rendirse. Ahora sé que también puede ser fuerza. Porque en ese silencio, tomó una decisión. Me dio una vida que nunca tuvo el coraje de defender con palabras, pero la defendió con acciones, con ladrillos, con planos, con cuentas bancarias que llevan el nombre de sueños. Y eso es perdón. La casa estaba en silencio ahora, no el tipo de silencio que solía escocer con juicio o desaprobación, sino el tipo que te dejaba respirar. Cada mañana me despertaba con el suave susurro de las hojas afuera de la ventana, la luz del sol atravesando los pisos de madera y el olor a café recién hecho, exactamente como me gustaba. Sin nubes de perfume, sin tacones afilados haciendo clic sobre las baldosas, sin comentarios pasivo-agresivos durante el desayuno. Solo paz. Por primera vez en años, el silencio no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Había comenzado a reclamar el espacio, habitación por habitación. La cocina era mía de nuevo, cálida, vivida, con tazas desparejadas y canelas siempre a mano. El dormitorio ahora tenía sábanas de algodón suave y el bloc de dibujo en el que había comenzado a escribir un diario de nuevo. Pero era el estudio detrás de la casa lo que se sentía como el corazón de todo. Comenzó lentamente, un poco de polvo, una nueva capa de pintura, la ventana chirriante finalmente reemplazada. Luego llegó el momento en que abrí el viejo cajón de dibujo y saqué una de las reglas de mi padre, los bordes de latón desgastados por los años de uso. La colgué encima del escritorio, justo en el centro, no como un monumento, sino como una invitación. En la pared junto a ella, clavé una página en blanco. Luego dibujé. No fue perfecto. Mi mano tembló al principio, las líneas eran desiguales, mi visión se nubló con lágrimas que no esperaba. Pero seguí adelante. Y cuando terminé, retrocedí y lo miré. No una obra maestra, pero mía. Y eso fue suficiente. Algunas noches me sentaba en el estudio mucho después de que el sol se hubiera puesto, las luces bajas, la música sonando suavemente de fondo. Bebía té y hablaba con él, mi padre, no porque creyera que podía oírme, sino porque algunas palabras necesitan aire, necesitan espacio para respirar fuera de la memoria. Lo estoy haciendo, susurré una vez. Me estoy convirtiendo en lo que viste en mí. A veces solo le contaba sobre mi día, o sobre la forma en que la casa crujía cuando llovía, sobre cómo Jade trajo sushi y me obligó a tomar un descanso, sobre la ardilla que seguía robando las etiquetas de mis plantas, sobre la pequeña flor silvestre que floreció afuera de la ventana del estudio donde nada solía crecer. Él no respondió, por supuesto que no. Pero de alguna manera, nunca me sentí sola. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que lo que sucedió en esa oficina de abogados no fue venganza, fue liberación. Ese momento en el hospital,
Cuando Loretta se inclinó y me dijo que era su mayor decepción, me quedé callada. No había gritado, no me había defendido, solo le había sostenido la mano. En ese momento, pensé que tal vez había sido débil, que no había hablado cuando más importaba. Pero ahora lo entendía. El silencio no era rendirse, era fuerza. Era negarse a actuar para una mujer que me quería rota, negarse a validar las mentiras con indignación. Era dignidad. No tenía nada que demostrar, ni a ella ni a nadie. Él me vio. Y al final, eso era lo que importaba. Loretta había desaparecido de mi vida tan rápido como había tratado de secuestrarla. Después de que sus intentos de impugnar el testamento fracasaron, se retiró a la cabaña en el condado de Fairbater, una que nunca quiso, por la que nunca se preocupó, y con la que ahora tenía que vivir. Escuché a través de Evelyn que trató de venderla, pero el mercado estaba mal. Se quejó públicamente de haber sido engañada y traicionada, pero nadie la escuchó realmente. Su audiencia, como su poder, finalmente se había reducido. No la odiaba, no le deseaba daño, solo la dejé ir. El odio es pesado, se envuelve alrededor de tus costillas y dificulta la respiración. Lo había llevado durante tanto tiempo que no me di cuenta de lo más ligera que podía sentirse la vida sin él. Jade seguía viniendo con regularidad. Ahora llamaba al estudio El Rincón de Calla, el nombre que mi papá había garabateado en ese plano de la galería. Nos sentábamos junto a la ventana, bebíamos té de lavanda y nos reíamos de cosas que no tenían nada que ver con el pasado. Siempre decía que ahora me parecía más a mí misma, más suave en la cara, más clara en los ojos. No sabía qué significaba eso al principio, pero una mañana capté mi reflejo en el cristal de la puerta del estudio, de pie con una sudadera con capucha manchada de pintura, el pelo recogido, un lápiz metido detrás de la oreja. Y yo también lo vi. Ya no estaba tratando de desaparecer, estaba ocupando espacio y no me disculpaba por ello. Una tarde, mientras organizaba el estante trasero, encontré una carta que había escrito hace años, sin enviar, doblada en un viejo cuaderno de bocetos. Era una disculpa para él, para mí. La leí una vez, luego la quemé en el pequeño plato de arcilla que usaba para el incienso. Observé cómo el papel se curvaba y se convertía en ceniza. Ya no me pertenecía. No tenía nada de qué arrepentirme. No era la decepción, era la prueba de que había tratado de encontrar el camino de regreso, que incluso en sus últimos días recordaba a la niña con los lápices en los bolsillos y la cabeza llena de ideas. Y la había elegido. A medida que cambiaban las estaciones, comencé a dibujar más, para mí, para libros infantiles, para pequeñas galerías locales. No era famosa, no era viral, pero era constante, feliz. Y un día, puse un nuevo letrero afuera del estudio, Galería KB Future, próximamente. No se trataba solo de honrarlo, se trataba de reclamar todo lo que me habían dicho que no valía la pena perseguir. Se trataba de hacer espacio para la niña que una vez dibujó debajo de la mesa de la cocina, ignorada y sin ser escuchada. La historia no terminó en un juzgado, ni en un grito, ni en una publicación viral en redes sociales. Terminó en luz, en un estudio lleno de rayos dorados a través de amplias ventanas, el olor a virutas de lápiz y café recién hecho, y yo de pie, alta, en el lugar donde nunca se suponía que debía estar, pero al que finalmente pertenecía. Y por primera vez, pude decirlo, nunca fui la decepción, era lo que él había estado esperando ver.